Cuando hablamos de demencia, la mayoría de las personas cree que es algo inevitable, una consecuencia natural del paso del tiempo. Se piensa que el cerebro, igual que el cuerpo, simplemente se va gastando, pero esta idea es incompleta y, en muchos casos, peligrosa, porque lleva a la resignación. Y la resignación hace que no actuemos. La realidad es que el cerebro no envejece solo por los años, envejece por lo que le falta y por lo que le sobra. Le falta protección, nutrición adecuada y descanso profundo. Y le sobra inflamación, estrés oxidativo y toxinas acumuladas durante décadas. Aquí es donde entran en juego ciertos elementos naturales que la medicina moderna está empezando a volver a mirar con respeto. Elementos simples, accesibles, que durante siglos fueron parte de la alimentación cotidiana y casi han desaparecido de nuestra mesa: las hojas. No estamos hablando de pastillas milagrosas ni de promesas vacías. Estamos hablando de hojas naturales con compuestos activos que actúan directamente sobre los mecanismos que más dañan al cerebro con el paso del tiempo. Para entender por qué estas hojas son importantes, primero hay que comprender qué ocurre en el cerebro antes de que aparezcan los síntomas de la demencia. Mucho antes de que una persona pierda la memoria o se desoriente, el cerebro ya está sufriendo. Hay inflamación silenciosa, hay daño oxidativo, hay alteraciones en la circulación cerebral y, sobre todo, hay una pérdida progresiva de protección neuronal. Las neuronas no se apagan de golpe, se debilitan lentamente y durante años. El cuerpo envía señales de advertencia que suelen ser ignoradas: olvidos leves, dificultad para concentrarse, cansancio mental, cambios de humor. La buena noticia es que, en esa etapa temprana, todavía hay mucho margen de acción. Aquí es donde ciertas hojas naturales cumplen un papel clave, porque contienen antioxidantes, flavonoides, aceites esenciales y compuestos antiinflamatorios que atraviesan la barrera hematoencefálica y ayudan a proteger las neuronas del daño cotidiano. Una de las hojas más estudiadas en este contexto es una hoja que muchas personas conocen solo como condimento, pero que tiene una historia medicinal milenaria. Se ha utilizado tradicionalmente para mejorar la memoria, la concentración y la claridad mental. Su principal efecto no es estimular el cerebro como lo hace el café, es protegerlo. Reduce la inflamación cerebral, mejora la circulación y ayuda a que las neuronas se comuniquen mejor entre sí. Otra hoja clave actúa sobre un problema que casi nadie asocia con la demencia: el exceso de azúcar y la resistencia a la insulina en el cerebro. Hoy sabemos que existe algo llamado diabetes tipo 3, una alteración del metabolismo cerebral que acelera el deterioro cognitivo. Esta hoja ayuda a estabilizar los niveles de glucosa, reduce los picos de azúcar y disminuye el estrés metabólico. Sobre el cerebro, es especialmente importante en personas mayores de 60 años. También hay hojas que trabajan sobre el sistema nervioso desde otro ángulo, reduciendo el estrés crónico. El estrés sostenido eleva el cortisol, y el cortisol en exceso daña estructuras cerebrales relacionadas con la memoria, como el hipocampo. Estas hojas no saden ni adormecen. Ayudan a regular el sistema nervioso, facilitando un estado de calma que permite al cerebro repararse mejor. Especialmente durante el sueño, dormir bien no es un lujo. Es uno de los principales mecanismos de limpieza cerebral. Durante el sueño profundo, el cerebro elimina desechos tóxicos que se acumulan durante el día. Cuando este proceso falla, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Algunas hojas naturales favorecen este proceso de forma indirecta, mejoran la calidad del sueño, reducen la ansiedad nocturna y facilitan un descanso más profundo. Otro punto clave es la circulación. El cerebro consume una enorme cantidad de oxígeno y nutrientes. Si la circulación cerebral es deficiente, las neuronas sufren. Con el tiempo, eso se traduce en pérdida de función. Ciertas hojas ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, mejorar la fluidez de la sangre y reducir la rigidez vascular. Esto no solo protege al cerebro, sino también al corazón. Es importante aclarar algo fundamental: ninguna hoja por sí sola cura la demencia, pero muchas pueden retrasar, prevenir o enlentecer los procesos que llevan a ella. Y cuando se usan de forma constante como parte de un hábito diario, su efecto acumulativo puede ser muy significativo. La clave está en la constancia, no en la dosis extrema. Nuestros abuelos no tomaban suplementos sofisticados, tomaban infusiones, usaban hojas en la cocina,
Incorporaban estos elementos a su vida cotidiana sin obsesión, pero con regularidad. Hoy, en cambio, buscamos soluciones rápidas y olvidamos lo simple, y eso tiene consecuencias. El cerebro necesita protección diaria, no intervenciones de emergencia, cuando el daño ya está avanzado. En las siguientes partes, vamos a hablar en detalle de cuáles son estas hojas, cómo actúan en el cerebro, en qué casos son más útiles y qué errores comunes hacen que muchas personas no obtengan beneficios, aunque las consuman. Porque no se trata solo de saber qué hojas existen, se trata de cómo y cuándo usarlas para que realmente protejan tu cerebro. Ahora que entendimos por qué el cerebro comienza a deteriorarse mucho antes de que aparezcan los síntomas visibles, es momento de hablar con más claridad sobre las hojas naturales que realmente han demostrado proteger el cerebro y por qué funcionan. Empecemos con una idea importante: no todas las hojas sirven para lo mismo. Algunas actúan sobre la circulación, otras sobre la inflamación, otras sobre el estrés oxidativo y otras sobre el sistema nervioso. El error más común es pensar que cualquier hoja natural es buena. No es así. Una de las hojas más valiosas para el cerebro es una que durante años fue subestimada y usada solo como araume en la cocina. Esta hoja contiene compuestos que mejoran el flujo sanguíneo cerebral y ayudan a que las neuronas reciban más oxígeno. Cuando el cerebro recibe oxígeno de forma adecuada, su capacidad de reparación aumenta. Esta hoja también tiene un efecto antioxidante potente. El estrés oxidativo es uno de los principales enemigos del cerebro envejecido. Oxida las membranas neuronales y daña las conexiones sinápticas. Reducir ese daño es clave para preservarla memoria. Otra hoja fundamental actúa sobre un problema silencioso: la inflamación cerebral crónica de bajo grado. Esta inflamación no produce dolor, no produce fiebre, pero va dañando lentamente el tejido cerebral. Muchas personas con deterioro cognitivo temprano presentan marcadores inflamatorios elevados sin saberlo. Esta hoja contiene flavonoides que inhiben ciertas vías inflamatorias y ayudan a calmar ese fuego silencioso dentro del cerebro. Su uso regular se ha asociado con mejor claridad mental y menor sensación de mente nublada. Hay una tercera hoja que merece atención especial, sobre todo en personas mayores de 60 años. Esta hoja actúa sobre la memoria y la atención, no estimulando artificialmente, sino mejorando la comunicación entre neuronas. Facilita la transmisión de señales nerviosas y protege la sinapsis. A diferencia de los estimulantes, no genera nerviosismo ni dependencia. Su efecto es progresivo y acumulativo. Muchas personas notan mejoras sutiles al principio, recuerdan mejor nombres, se concentran más tiempo, se sienten mentalmente más ágiles. Con el paso de los meses, estos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. También existe una hoja que actúa sobre el sistema nervioso desde un punto clave: el equilibrio entre excitación y calma. El cerebro moderno vive sobreestimulado. Pantallas, ruido, preocupaciones constantes. Ese exceso de estímulo agota las neuronas. Esta hoja ayuda a regular el sistema nervioso autónomo. No apaga el cerebro, lo equilibra, reduce la hiperactivación, que impide al cerebro descansar y repararse. Cuando el cerebro logra entrar en estados de calma profunda, especialmente por la noche, se activan los mecanismos de limpieza cerebral. Es en ese momento cuando se eliminan proteínas tóxicas que, si se acumulan, están asociadas con enfermedades neurodegenerativas. Por eso esta hoja es tan importante en personas que duermen mal, se despiertan varias veces por la noche o sienten que nunca descansan del todo. Ahora bien, aquí aparece una pregunta clave: ¿por qué estas hojas funcionan mejor que muchos suplementos caros? La respuesta es simple: el cuerpo las reconoce. Estas hojas han sido parte de la dieta humana durante siglos. El organismo sabe cómo absorberlas, metabolizarlas y utilizarlas. No generan rechazo ni efectos secundarios importantes cuando se usan correctamente. Además, no actúan sobre un solo mecanismo, actúan de forma integral, protegen vasos sanguíneos, reducen inflamación, combaten oxidación y regulan el sistema nervioso al mismo tiempo. Otro punto importante es la constancia. Estas hojas no están pensadas para tomarse una semana y olvidarse. Funcionan cuando se convierten en hábito. Una infusión ocasional no cambia el cerebro. Un hábito diario, y muchas personas cometen el error de tomarlas solo cuando se sienten mal, que eso es tarde.
El cerebro necesita protección constante, no parches esporádicos. También hay errores en la forma de preparación. Temperaturas demasiado altas. Tiempos incorrectos o combinaciones innecesarias pueden destruir los compuestos activos. No todo lo natural es automáticamente eficaz si se usa mal. Otro error común es esperar resultados inmediatos. Y abandonar. El cerebro no se regenera en días. Se protege y mejora con semanas y meses de cuidado continuo. Los comentarios de personas que usan estas hojas suelen coincidir en algo, no hablan de milagros repentinos. Hablan de sentirse mejor en general, más claridad, menos cansancio mental, mejor sueño, mejor ánimo. Eso es exactamente lo que buscamos cuando hablamos de prevención de demencia. Prevenir no es evitar algo de golpe. Es retrasar, proteger, enlentecer. Cada año que el cerebro se mantiene sano es un año ganado de autonomía, memoria y calidad de vida. En la próxima parte vamos a hablar de algo fundamental, cómo usar estas hojas correctamente, en qué momento del día, en qué personas hay que tener precaución y qué hábitos deben acompañarlas para que realmente funcionen. Porque ninguna hoja trabaja sola, el cerebro necesita un entorno favorable para mantenerse joven. Hasta ahora vimos por qué el cerebro se deteriora en silencio y qué hojas naturales pueden ayudar a protegerlo. Pero aquí aparece el punto más importante de todos. ¿Cómo usarlas correctamente para que realmente funcionen? ¿Por qué muchas personas consumen hojas saludables durante años y aún así no obtienen los beneficios que esperan? No porque no sirvan, sino porque las usan mal. El primer error es el momento del día. El cerebro no responde igual a los estímulos a cualquier hora. Algunas hojas funcionan mejor por la mañana, cuando el cerebro necesita activarse de forma suave y sostenida. Otras funcionan mejor por la tarde o la noche, cuando el objetivo es bajar el nivel de estrés y facilitar la reparación. Consumir hojas estimulantes por la noche puede empeorar el sueño, y consumir hojas calmantes en exceso durante la mañana puede generar una sensación de lentitud. El equilibrio es clave. El segundo error es la cantidad. Existe la idea equivocada de que más es mejor. En el caso del cerebro, esto casi nunca es cierto. Dosis excesivas pueden generar el efecto contrario, fatiga, malestar digestivo o simplemente ningún beneficio adicional. Las hojas funcionan mejor en cantidades moderadas y constantes. El cerebro responde a la repetición, no al impacto. El tercer error común es no acompañarlas de hábitos básicos. Ninguna hoja puede proteger un cerebro que vive deshidratado, inflamado por ultraprocesados o privado de sueño. Las hojas no compensan malos hábitos, los potencian cuando el terreno es adecuado. Por ejemplo, una hidratación insuficiente reduce la eficacia de cualquier infusión. El cerebro necesita agua para funcionar y para eliminar toxinas. Sin agua suficiente, los compuestos beneficiosos no llegan bien a las neuronas. Otro hábito clave es el movimiento. El ejercicio suave y regular mejora la circulación cerebral. Si la sangre no fluye bien, da igual cuántos antioxidantes consumas, no llegarán donde se necesitan. También el sueño es determinante. Dormir poco o mal anula gran parte del beneficio neuroprotector. El cerebro se limpia y se repara durante el sueño profundo. Si eso falla, la inflamación y el daño se acumulan. Otro punto crítico es la constancia emocional. El estrés crónico eleva hormonas que literalmente encogen ciertas áreas del cerebro. Las hojas calmantes ayudan, pero no pueden competir con un estado de alerta permanente. Reducir estímulos, bajar el ritmo y crear momentos de calma es parte del tratamiento preventivo. Ahora hablemos de algo que genera muchas dudas. Combinaciones. ¿Se pueden combinar hojas? Sí, pero con criterio. Combinar demasiadas no aumenta el efecto. A veces lo diluye. Lo ideal es usar una o dos hojas principales, según el objetivo, y mantenerlas durante varias semanas. Cambiar constantemente impide que el cerebro se adapte y responda. También es importante entender que el cerebro de cada persona es distinto. Edad, antecedentes, medicación, nivel de estrés, todo influye. Por eso algunas personas sienten beneficios más rápido que otras. Hay un error muy común en personas mayores: abandonar demasiado pronto. A las 3 o 4 semanas dicen no sentí nada y dejan. Pero la neuroprotección no siempre se siente como una mejora evidente. A veces se nota porque no empeoras y eso ya es un logro enorme. Otro punto clave es la calidad de la hoja.
No todas las hojas que se venden son iguales. Muchas vienen viejas, mal secadas o mezcladas con otras plantas. Cuanto más fresca y menos procesada esté la hoja, mayor será su contenido de compuestos activos. También hay que prestar atención a personas con condiciones especiales, personas con presión muy baja, con problemas renales, con medicación anticoagulante o con enfermedades neurológicas avanzadas, deben ser más cuidadosas. Natural. No significa inocuo en todos los casos. Un error peligroso es sustituir tratamientos médicos por hojas. Estas hojas son preventivas y complementarias, no reemplazos de tratamientos indicados por profesionales. Ahora, hablemos de las señales de que algo está funcionando. No siempre son espectaculares. A menudo son sutiles pero consistentes. Mejor despertar por la mañana. Menos niebla mental. Mayor facilidad para concentrarte. Mejor ánimo. Menos ansiedad sin motivo. Mejor calidad de sueño. Menos olvidos cotidianos. Estas señales indican que el cerebro está recibiendo un entorno más favorable. También es común notar mejoras en otros sistemas. Digestión más regular, menor inflamación. Mejor circulación. Todo está conectado. Un cerebro sano necesita un cuerpo que funcione mejor. Hay algo más que pocas personas consideran: la sensación de control. Cuando alguien entiende que puede hacer algo todos los días para proteger su cerebro, cambia su relación con la edad. Deja de sentir que todo es inevitable. Y eso, por sí solo, reduce el estrés y mejora la salud cerebral. Prevenir la demencia no es una acción única. Es un conjunto de pequeñas decisiones repetidas durante años. Las hojas naturales son una herramienta poderosa dentro de ese conjunto. No prometen milagros, prometen protección. Y en el cerebro, la protección lo es todo. En la próxima parte vamos a hablar de qué personas se benefician más, cuándo empezar, y qué señales indican que es momento de prestar más atención al cerebro antes de que el deterioro avance, porque cuanto antes se actúa, mayores son las posibilidades de conservar la memoria, la identidad y la independencia. Ahora que ya conoces por qué el cerebro se deteriora en silencio, qué hojas naturales pueden ayudar a protegerlo y cómo usarlas correctamente, queda una pregunta fundamental: ¿cuándo es el momento adecuado para empezar? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo incómoda para muchos: cuanto antes mejor. La mayoría de las personas empieza a preocuparse por su cerebro cuando aparecen los problemas evidentes, cuando la memoria falla de forma constante, cuando la confusión aumenta o cuando el diagnóstico ya está sobre la mesa. En ese punto, el margen de acción existe, pero es mucho menor. El cerebro avisa con tiempo. Siempre lo hace. El problema es que no hemos aprendido a escuchar esas señales. Una de las primeras señales es la fatiga mental desproporcionada. Personas que antes resolvían tareas con facilidad ahora se sienten agotadas con cosas simples. No es pereza. Es un cerebro sobrecargado. Otra señal temprana es la pérdida de interés por aprender cosas nuevas. El cerebro sano es curioso. Cuando empieza a deteriorarse, evita el esfuerzo cognitivo. También aparece la hipersensibilidad emocional, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad sin causa clara. Esto ocurre porque el cerebro pierde capacidad de regular sus propias respuestas. Muchas personas normalizan estos síntomas y los atribuyen a la edad. Ese es el error más común. La edad no es una sentencia. Es un contexto. El mejor momento para empezar a proteger el cerebro es cuando todavía funciona bien. La prevención real ocurre antes del daño, no después. Las hojas naturales cumplen aquí un papel silencioso pero poderoso. No generan dependencia. No fuerzan al cerebro, lo acompañan. Otra pregunta frecuente es: ¿quiénes se benefician más? La respuesta incluye varios grupos claros. Primero, personas mayores de 55 o 60 años, incluso sin síntomas. En esta etapa, el cerebro empieza a ser más vulnerable a la inflamación, al estrés oxidativo y a los cambios circulatorios. Segundo, personas con antecedentes familiares de demencia, Alzheimer u otros deterioros cognitivos. La genética no determina el destino, pero sí aumenta el riesgo. Proteger el cerebro en estos casos es aún más importante. Tercero, personas con enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión u obesidad. Estas condiciones dañan los vasos sanguíneos y afectan directamente la salud cerebral. Cuarto, personas con estrés crónico, ansiedad prolongada o sueño deficiente.
El cerebro que no descansa se deteriora más rápido. Quinto, personas que sienten que su memoria ya no es la misma, aunque los estudios todavía salgan normales. Ese es el momento exacto para actuar. Ahora bien, proteger el cerebro no significa vivir con miedo. Significa vivir con conciencia. No se trata de obsesionarse ni de sumar rituales complicados. Se trata de integrar pequeños hábitos sostenibles. Una infusión diaria. Un momento de calma. Un descanso. Mejor cuidado. Un poco de movimiento. Menos ultraprocesados. Más agua de eso, repetido durante años, cambia la trayectoria del cerebro. Otro punto importante es no esperar resultados espectaculares. El cerebro no funciona como un músculo que se nota de inmediato. Funciona mejor cuando deja de empeorar. A veces el mayor éxito es mantenerte igual durante años, mientras otros se deterioran. Eso es prevención real. También es importante entender que proteger el cerebro es proteger la identidad. La memoria no es solo recordar nombres o fechas. Es recordar quién eres, tus historias, tus vínculos. Cuando el cerebro se deteriora, no solo sufre la persona, sufre todo su entorno. Por eso estas decisiones importan tanto. Hay algo más que pocas veces se dice: el cerebro responde a la intención. Cuando una persona decide cuidarse, cambia su comportamiento general. Come mejor, descansa mejor, se mueve más, se expone menos a estrés innecesario. Las hojas naturales, en ese contexto, no son el centro. Son una herramienta dentro de una actitud. Y esa actitud es la verdadera protección. No hace falta hacerlo todo perfecto. Hace falta hacerlo de forma constante. No hace falta empezar con todo. Hace falta empezar con algo. H o Y.PRQ. Y el cerebro que proteges hoy es el cerebro que te permitirá decidir mañana, recordar, reconocer, amar y vivir con autonomía. La demencia no aparece de la nada. Tampoco la prevención. Es una suma de pequeños actos diarios. Y muchos de esos actos están al alcance de cualquiera.